Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David había de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Verso 9. Es pues esta bienaventuranza lo que solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Como pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, la fe que tuvo estando aún en incircunciso, para que fuese parte de todos los creyentes no incircuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Último, 12. Y el padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Oremos. Padre, en esta preciosa mañana te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de escudriñarla, de estudiarla. Gracias, Señor, por los que nos enviaste el día de hoy. Te pido, Padre Santo, que cada uno esté conforme al corazón, Señor, que tú deseas que amemos tu palabra. Pero no solo amarla, sino que leerla y atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Pero para qué? Para ponerla en práctica. Para vivir la vida que tú realmente a ti solamente te agrada. No para agradarnos a nosotros mismos, sino que para agradarte a ti, Padre. Así que gracias por este tiempo que nos das de estudiar tu bendita palabra, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo estamos rogando. Amén y amén. Bueno, en este capítulo 4, la primera parte, yo la he dividido en 2 domingos, ya que es bastante largo. Otros predicadores la han dividido inclusive en 4 o 5 versos, dan una prédica de 1 hora. Y la verdad que sí lo hubiéramos hecho así, pero nos hubiera llevado más de 1 año. Y sin embargo, estudiando un capítulo cada 2 domingos, nos va a llevar 6 meses. ¿Y qué vamos a encontrar acá del 1 al 12? En la primera parte, del 1 al 5, vamos a ver qué es lo que está pasando con la fe versus obras. Y del 6
al 8, vamos a encontrar acá que Pablo usa la vida de David para ilustrar la gracia del perdón. Y vemos acá que el tema central de este capítulo es que todo es por gracia y nada por obras. Así que vamos a iniciar, ¿verdad? Acá Pablo, cuando empieza este capítulo, no solo este capítulo, sino que también desde el 3 lo empezó a mencionar, menciona dos personajes importantes, que es Abraham y David. ¿Y por qué lo menciona Pablo? Porque para los judíos, Abraham es su personaje, diría yo, el máximo, más que Moisés inclusive. Abraham, ¿por qué? Porque Abraham era el padre, en primer lugar, de la fe y el fundador del pueblo de Israel. Imagínense. Entonces, por eso ellos respetaban muy bien a este personaje Abraham. Y a David también, realmente tenían un concepto alto porque fue para ellos el mejor rey de Israel. Entonces vamos a ver realmente con respecto a estos dos personajes en la primera parte, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Abraham estaba bien acomodado allá con sus haciendas, con su parientela, y Dios se le aparece y lo llama. Y le dice que él estaba allá viviendo en Ur de los Caldeos. Y lo llama para que demostrarle que lo iba a llevar a un lugar mejor. Sin decirle dónde iba a estar el lugar, en qué lugar iba a tener sus ganados. Él no sabía ni el nombre. ¿Usted se animaría a irse así nomás? Decirle, bueno, Sergio, ven, te vamos a enviar allá a un lugar que se llama Estados Unidos. Pues ahorita ya conoce él, pero la primera vez no conociera. Y le dice, y no le dicen ni en qué estado. Sin embargo, le dice, bueno, lo vamos a mandar a Estados Unidos. Yo tuve esa experiencia como le pasó a Abraham. Bueno, pues casi, ¿no? A la edad de 14 años, yo trabajaba aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y me conocen unas parejas allá de Estados Unidos, de Hollywood, y cuando me conocen me dicen, Ariel, me gustaría que te fueras con nosotros a trabajar. Nosotros tenemos una hacienda y todo aquí. ¿Ah? ¿Te animas? Me vengo yo y le pregunto a mis padres me dan permiso, así que me dan el primer pasaporte. Yo confiaba que me iba a ir, ¿no? Y resulta que no me dan la visa. Yo sin saber dónde era, ni conocía. Sin embargo, estaba dispuesto a irme. ¿Ya? Pero ¿saben qué hice? A pesar que yo había solo tenido principios bíblicos, no me había entregado completamente al Señor. Solo era un asistente de iglesia, un asistente de escuela dominical, como muchos hemos pasado. Sin embargo, le dije al Señor, Señor, realmente si es tu voluntad que yo me vaya a Estados Unidos a esta edad, sin haberme graduado todavía, apenas estaba terminando mi tercero básico, ¿ah? ¿Será que esa es tu voluntad que yo me vaya? Me voy. Pero si no es tu voluntad, aunque me ofrezca una segunda o tercera opción, ya no me voy. Así le dije al Señor. Y esperé. Cuando me rechazaron la visa, vienen y me buscan una segunda opción. Bueno, mira, no hay problema, aquí depositamos una cuenta bancaria a tu nombre, ¿verdad? Y en 6 meses vas a probar de nuevo. Segunda opción. ¿Ah? ¿Y saben qué hice? Les dije, muchas gracias, pero ya no. He decidido regresar a la casa de mis padres para terminar mis estudios, y así lo hice. Si yo hubiera seguido insistiendo, tal vez en contra de la voluntad de Dios, yo aquí ni me hubieran conocido ustedes. No tuviera los hijos que tengo, ni mi esposa que tengo. Mi futuro fuera diferente, ¿verdad?
Y a veces acá vemos pues que Abraham, sin conocer nada a dónde Dios lo iba a enviar, él obedeció. Y por eso él obedece a través de la fe. Creyó en las palabras de Dios, de que Dios le tenía algo mejor para él. Y por eso acá el apóstol Pablo menciona a estos dos personajes, como les dije. Inclusive Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio, a los discípulos le preguntan en Mateo capítulo 22, verso 42, le dice: ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le pregunta Jesús a sus discípulos. Pues dice, pues unos dicen que sos hijo de David, otros dicen que sos Moisés, ¿y ustedes qué dicen? Nosotros creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y vemos acá que Jesús quería estar seguro de lo que realmente estos 12 discípulos habían creído en él. Entonces decía que los israelitas, ¿verdad?, tienen un respeto profundo de Abraham, porque fue el fundador de la raza de David, de la raza del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, que lo escogió Dios a través de la fe de un hombre, que a pesar que no había tenido ni un hijo, su esposa era estéril, había una promesa para él de que iba a fundar Dios una nación. Me gustaría, ya que en estos estudios, por lo regular, no solo ustedes me pueden escuchar, sino que mucha gente que está siendo grabado este estudio, pues quizás decir, ¿y este quién será? Abraham, ¿verdad? Pues le voy a dar un poco más de características a este personaje por ese motivo. Pues Abraham realmente, como decía, fue uno de los fundadores, fue el primer llamado para formar una nación. Pero ¿quién fue Abraham? Fue un hombre muy rico, millonario, fue un ganadero de éxito. Podemos decir varios logros que tuvo y fuertes también como sus debilidades. Por ejemplo, entre sus fuertes logros, Abraham fue uno de los que tuvo fe y agradó a Dios. Segundo, fue el fundador de la nación judía, como le dije. Logró el respeto de los demás y fue valiente al defender a su familia a cualquier precio. No solo fue un padre responsable para con su familia, sino que además practicó la hospitalidad, ya que Abraham, inclusive, parejas que llegaban ahí, los hospedaba en su casa, le daba alimentación, y así hospedó a Abraham, inclusive a los ángeles que llegaron con el mensaje de que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida por aumentar mucho el pecado en ese lugar. Y ahí estaba Lot, el sobrino de Abraham, un hombre que intercede por esa nación, por esa ciudad. Trata la manera de interceder para que no estudie en la ciudad. Le dice, tal vez hay unos 50 justos ahí, Señor, que entonces puedas perdonar por 50 justos. Sí, claro, si hay 50, los perdono pues, pero no hay ni 50. Tal vez 40, tal vez 30, tal vez 10, y a fin llega hasta 10, ¿va? No hay. Bueno, Señor, entonces, ¿qué se va a hacer, va? Y logra por lo menos liberar a su sobrino Lot de Sodoma y Gomorra, esa destrucción. Entonces, Abraham realmente fue, como dije, un ganadero de éxito, fue un hombre muy pasivo, muy bondadoso. Él, con tal de no pelear con sus parientes o con sus vecinos, ¿verdad?, prefería ceder el pedazo de terreno con tal de no pelear por cosas insignificantes o por un pedazo de tierra. Pero sí, la Biblia, como dije al principio, es un espejo para nosotros. Acá los personajes que tenemos realmente nos presentan sus logros, sus éxitos, como también sus fracasos, sus debilidades.
Y nosotros cada vez que leemos la palabra nos encontramos las debilidades también que tenemos. Por ejemplo, la debilidad que tuvo Abraham, fueron muchas, pero les voy a mencionar solo. Tuvo en medio de aprietos, trataba de extorsionar la verdad, porque cuando él se fue a Egipto, iba con su esposa era bella, y dijo, bueno, si digo que él, mi esposa, me van a matar a mí, tuvo miedo. Mejor voy a decir que sos mi hermana, ¿oíste? Le dice a Sara, ¿va? Una media mentira, porque realmente sí eran hermanos, ¿verdad? Porque entre los pueblos judíos siempre se casaban entre parentela, ¿no? Entonces, ahí le mintió. Y el faraón se fijó en la esposa de Abraham, que quiso tomarla como su esposa. Y lo observó tanto este faraón, que en una ocasión notó que Abraham acariciaba a Sara. Entonces dio cuenta, bueno, ¿qué me estás haciendo? Me has mentido, le dice el faraón, diciendo que tu esposa Sara era tu hermana, y realmente es tu esposa. Yo hubiera cometido un gran pecado ante Dios. Imagínense un faraón que no conocía ni a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, Abraham, esa fue una de sus debilidades. Por salvar su vida, hace una mentira. A veces usted o yo, ¿verdad?, por salvarnos tal vez de una multa o algo, decimos, fíjese que se nos venció la licencia, pero usted va a decir, mire, dejé la licencia en mi casa, y pues no pagar la multa, va. Ay, mire, pues, por favor, hágame una campaña, va. Como que dice campaña es porque estoy cediendo a pagarle soborno con tal de que no me ponga la multa. A veces mentimos de esa manera. Pues Abraham lo hizo. Y ese es uno de los problemas que ha tenido el ser humano, que realmente trata la manera de justificarse a sí mismo, ¿verdad? Y defendiendo a toda costa, ¿verdad? Entonces, vemos acá, vemos acá que Abraham, esa fue una de sus debilidades, ¿verdad? Muy bien. Y por eso acá Pablo pone a Abraham como uno de los ejemplos de los personajes bíblicos. Muchas personas tienen siempre una persona que sobresale en su vida. Por ejemplo, bueno, yo admiro a Fulano de Tal, dice, ¿verdad? A unos admiran a Gandhi, por ejemplo. Fue un hombre muy pacífico, buscó realmente la paz para su pueblo, ¿verdad? Y otros adoran a otros personajes que han muerto, pero que menos hacen es reconocer al Hijo de Dios como el mejor personaje. Y por eso Jesús aquí les pregunta a los discípulos, ¿verdad?, ¿quién era él? Muy bien, sigamos. Entonces dice, porque Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. O sea, Abraham sí manifestó, practicó sus obras, pero no fue por sus obras que realmente él pudo haber sido salvo. No es que haya agradado a Dios de esa manera. Podía haber agradado a los demás, pero no a Dios. Pero por su fe, realmente se tomó como su justicia, ¿ya? Porque ¿qué dice? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está la respuesta, ¿ya? Por eso Abraham prácticamente se cataloga como un hombre justo, ¿ya?, ante Dios. ¿Por qué? Porque en ese entonces, ¿verdad?, todavía no había venido el tiempo de la ley, sino que a través de esta fe, Dios realmente quiso levantar una nación físicamente y una nación espiritualmente. Cuando aquí en Romanos habla de pueblos circuncisos, se está refiriendo al pueblo de Israel.
Y la circuncisión vino a través de la ley, a través de Moisés, que todo varón fuera circuncidado. Pero cuando habla de incircuncisos, se refiere a otras naciones que somos nosotros los gentiles, los que realmente no hemos pasado por el tiempo de la ley, ¿verdad? Sino que el tiempo es la gracia. Por eso Abraham acá, ¿verdad? Dios inclusive le da una promesa que de él iba a levantar una gran nación. Pero no solo se refiere a la nación Israel, sino que también a la nación de todo el mundo. Que a través de la fe nosotros íbamos a conocer a Dios. Por fe. Porque nosotros realmente por fe venimos a Jesús. Por fe nosotros creemos que Jesús nos perdona, nos salva, nos rescata. Por fe. Y mucha gente allá en el pueblo de Israel conocieron personalmente a Jesús y no creyeron en Él. Por eso digo, a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, pues que nosotros somos aquel pueblo injertado. Que Dios nos injerta prácticamente a través de la fe que inició Abraham. Un hombre justo. Un hombre, como les dije, con muchos fuertes y logros, pero también con debilidades. Y así es el ser humano. El ser humano realmente no se puede controlar a sí mismo. A veces el ser humano quiere depender solamente de él mismo. Pero cuando el ser humano depende de sí mismo, siempre es un hombre fracasado, un hombre perdido. Pero Dios siempre, desde el principio, Dios busca que dependan de Él, que confiemos en Él y fe en Él, solamente en Él. Y eso es lo que realmente nos lleva acá a esta carta, ¿verdad? De Romanos, que Abraham creyó a Dios. ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Cree usted desde Génesis hasta Apocalipsis? Porque mire, si usted no cree en un versículo de la Biblia, nosotros hacemos mentiroso a Dios si no creemos su palabra. Dice el 4, pero al que obra no se cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Acá podemos comparar, por ejemplo, viene usted y un banco le dice, mire, don Ariel, usted tiene una tarjeta aquí de crédito, puede usarla la cantidad hasta un máximo de 30,000 quetzales. Y me pongo yo a comprar y todo, sin saber que el mes siguiente tengo que pagar todo lo que gasté. Tengo una deuda con el banco, porque el banco solo me dio una tarjeta de plástico para poder yo comprar o consumir alimentos, o viajar con la tarjeta, pero tengo que pagarla. Soy deudor ya con el banco. Pero ¿qué pasa si al mes siguiente que le vean su estado de cuenta, y me pasé, güey, me gasté 25,000, quizás ahora de dónde voy a sacar ese pisto? No duerme ya, ¿verdad? Así le pasa a muchos. Pero resulta que cuando llega la fecha de vencimiento a pagar, usted va al banco, mire, voy a pagar mi tarjeta. Pero mire, señor, aquí su saldo está cero. Ah, no puede ser, si yo me gasté en un viaje a Estados Unidos 25,000 quetzales. ¿Ah? No, pero aquí su saldo estaba en cero. Alguien tenía que haberlo pagado, dice. Sí, claro, fue pagado. Y eso es lo que realmente Dios hace a través de su Hijo Jesucristo, nos paga todas nuestras deudas. Se refiere prácticamente a todos los pecados que hemos cometido desde inicio hasta el último. ¿Ya? Dios paga esa deuda a través de su gracia y nos da ese regalo. Gracia era un regalo de Dios. ¿Para qué? Para el ser humano. ¿Ya? Porque nosotros estábamos endeudados ante Dios y no podíamos pagarlo ni por siendo obras, ni porque estamos ayudando al prójimo o sanando a los enfermos o dando de comer a los niños,
para poder conseguir esa salvación. Y ahorita se me viene un pensamiento que yo creo que eso los conté en un mensaje, pero voy a repetir. Dice que un hombre había fallecido, va al cielo y en la puerta encuentra a Pedro, ¿verdad? Así figuran a Pedro, ¿va? Como que tiene la llave del cielo, ¿va? Y le dice, Pedro lo interroga y le dice, bueno, ¿qué hiciste en tu vida? Ah, pues mire, yo estuve 50 años casado con la misma esposa, ¿ah? le fui fiel, ¿verdad? Y, ok, por eso te voy a dar 3 puntos. Pero mire, la meta era para aventar al cielo, tenía que estar con 100 puntos. Nada, que con 90 o 80, con 70. ¿Ah? Como a veces hasta raspado sacan a alguien una materia en la universidad, ¿verdad? No, con 100 puntos. Y empieza, 3 puntos te doy por eso porque fuiste fiel a tu esposa. Ah, solo 3 puntos. Pues mira, yo también fui miembro de la iglesia Calvary en Guatemala, serví por 8 años, ¿verdad? Fui fiel a las ofrendas y diezmos, estuve involucrado en el viaje misionero de la iglesia, ¿ya? Ok, está bien, magnífico. Por eso te doy 1 punto. Ah, solo 1 punto por todo lo que hice en la iglesia. No es posible. Bueno, también me dedicaba a ir al comedor Pan de Vida allá en Los Ocotes, zona 25, ¿verdad? Allá habían 150 niños, los alimentábamos todos los días, ¿verdad? Los atendíamos. ¿Ah? Por eso también te doy 3 puntos. Ahora solo 3 puntos por eso, por ayudar al prójimo. No es posible, Señor. ¿Qué más hiciste en la vida? Le dice. Bueno, lo más importante que hice también es que reconocí a Jesucristo como mi Salvador personal, me perdonó y me salvó. Exactamente, esos son, merece 100 puntos. Entra al cielo. Esa es una anécdota que no sé quién se la inventó, pero viene al caso, ¿no? ¿Ah? Que las obras que nosotros hagamos acá no nos lleva a la salvación, no nos lleva al cielo por hacer todo lo que hagamos. Ese realmente viene por añadidura, viene por agradecimiento a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero no es para obtener salvación. Lamentablemente muchas personas, como le digo, lamentablemente hasta muchos líderes de las iglesias han caído en esos errores de que ponen a los miembros como que, mire, si usted no es bautizado, no va a obtener la salvación. Si usted no es un buen diezmador, no va a obtener la salvación. Mire, yo la vez pasada les conté que un señor ya andaba como 2 o 3 iglesias y cuando va a la iglesia le piden, ¿y usted dónde trabaja? ¿Cuánto gana? Y le sacaban hasta la ficha de cuánto ganaba y todo. Tiene que dar tanto de diezmo. Pues el diezmo lo agarraron. Huyeron. Un par de días anduve por Chiquimbula. Después de hacer una diligencia que me urgía, el Señor me puso en mi corazón ir a visitar a uno de mis parientes, mayormente a primos, tíos, que no conocen al Señor. Y me fui de viaje misionero, no más que solo pasear. Inclusive me acompañó mi hermano y mi prima. Y evangelizamos a mi tío, mi hermana de mi papá, de mi mamá, perdón, a mis primos. Nos encontramos enfermos, oramos por él, nos dimos con aceite, pero lo más importante es que usted ya tiene a Cristo en su corazón. ¿Quiere confesarlo en este momento? No, voy a pensarlo. Todavía pensarlo, ya van a estar por entregar la vida. Ya hombre, 70 y pico de años, casi 80, y todavía pensándolo. No quiso. Mire. ¿Y por qué no quiere? Ah, es que la iglesia aquí, que la iglesia puso pretexto. Por los diezmos de plano. O porque tiene que ofrendar. Miedo le tienen a eso. ¿Por qué? Porque esa es la culpa de mucho liderazgo en la iglesia hoy en día. Las iglesias donde le dan énfasis a las liturgias y a todo lo que realmente, según ellos, les van a hacer salvos. Eso están en un grave error. ¿Verdad?
Mas, dice al 5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Y aquí vemos prácticamente que Dios nos salva mediante la fe. Ahora no, me hago la pregunta, ¿tengo yo suficiente fe? ¿Pero fe en qué? Es la otra pregunta. Porque muchos pueden tener fe, muchos creen en Dios, te dice que hasta a los demonios creen y tiemblan ante Dios. La diferencia es que no se pueden arrepentir, el ser humano sí se puede arrepentir. Y ese es uno de los problemas que hay. ¿Es mi fe suficiente, sólida para salvarme? No. Sino que tiene que ser la fe en Cristo Jesús, su Hijo, que realmente murió en la cruz del Calvario para rescatarnos, para salvarnos. Y esa es la fe salvadora. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz del Calvario y nos vino a rescatarnos para darnos perdón y salvación y vida eterna. Amén. Todos los que estamos acá ya lo tenemos. Amén. Y esa es la fe salvadora, no la fe en un líder, como muchas personas tienen. Tienen fe, pero en su religión, fe en todo lo que hacen, pero menos en el Hijo de Dios. Por eso encontramos que el mayor pecado que puede cometer el hombre y la mujer es rechazar al Hijo como su Salvador personal. Así es. Entonces, veamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer acá? Vemos 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí habla del segundo personaje que les mencioné en la introducción. Ya menciona a David. ¿Y David quién fue? David fue el segundo rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Fue un fracaso Saúl porque empezó bien pero terminó mal. Desobedeció los preceptos de Dios. Y viene David, y David fue escogido desde jovencito, desde joven. David era un pastor de ovejas, ayudaba a su papá, ¿verdad?, a cuidar ovejas, y desde ahí Dios realmente se fijó en David. Y cuando Samuel va a buscar a David, al ungido, para ser el siguiente rey de Israel, encuentra a todos los hijos menos a David. ¿Será este? Y para todos los hijos, ¿va? Los 11. No hay ninguno. ¿Hay algún otro hijo por acá? Sí, el más chiquito. David, allá está pastoreando ovejas. Vayan a traerlo. Y Samuel lo unge como rey, pero no es rey todavía ahí, es jovencito que solo recibe la promesa, el ungido. ¿Y por qué Dios se fija en este muchacho que estaba pastoreando ovejas? Hasta acá el papá no sabía si él iba a ser un buen guerrero, un buen soldado, porque los hijos mayores realmente ya eran miembros, soldados del batallón de Israel. Iban a la guerra. Inclusive viene Jacob y manda a David a llevarle comida, ¿verdad?, a sus hermanos, y cuando llegan al campamento de guerra le dice: bueno, ¿y tú qué has venido acá? Se enojan los hermanos, ¿verdad?, en vez de estar agradecidos. No viniste a ver nada más qué es lo que estamos haciendo, ¿ah? David era el hijo predilecto prácticamente de Jacob.
Pero, y lo echan, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y en eso se entera de que un gran gigante está queriendo atemorizar al pueblo de Israel, de los filisteos, ¿verdad? Y le tienen miedo. Y David dice, no, pues este también tiene miedo. Yo voy a luchar por él. ¿Cómo? Hasta se burlan de él. Un pastorcito, humilde. Dios lo saca de ahí. Lo lleva a una primer batalla. Y lo único que sabe el jovencito no era ni disparar con rifle, ni con bazooka, ni nada de eso, porque no existían todavía, ¿no? Sino que solo sabía usar una honda. Y dice que con esa honda lograba matar a osos, a tigres y a todo, ¿eh? Y dijo, yo lo voy a enfrentar. Y así encontramos pues la vida de David, que empieza derrotando a un gigante. Se admiran por eso los israelitas, lo tienen como un ejemplo entre sus historias, ¿verdad? Que fue un buen rey. Fue el más grande rey de Israel. Porque a pesar que Saúl había entregado un gobierno fracasado, habían perdido las guerras, viene David y se convirtió en el mejor estadista. Le dio a Israel el triunfo económico, el triunfo moral y el triunfo espiritual. Las tres cosas que necesita una nación. Y vemos que este hombre, este joven, inclusive se menciona entre la galería de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11, ahí lo va a encontrar usted también. Pero lo que más me interesa, me llama la atención, es cuando en Hechos 13, 22 y también en 1 Samuel, en Hechos 3, 22 dice que David era el hombre conforme al corazón, conforme a mi corazón, dijo Dios. Pero veamos a esta palabra de 1 Samuel. ¿Dónde está? Vamos a ver. Ya se me perdió aquí aquí está. Primera Samuel, les dije, me perdió el ladrón. Bueno, realmente fue cuando Saúl, inclusive estaba terminando su ministerio, ¿ya? No me recuerdo si es 13, 20, me perdió el papelito. Bueno, estaba perdiendo su ministerio, ¿verdad? Como rey, y Dios escoge a David, ¿verdad? Y le dice que David era conforme al corazón de él, ¿verdad? Y eso es lo que dice la palabra. Por eso Dios lo escogió. Y David realmente, pues fue un hombre que tuvo también sus fortalezas y logros, pero también sus debilidades. ¿Por qué? Porque cometió adulterio con Betsabé. Un día que él quiso darse de vacaciones un día. Estaban en guerra con su enemigo, pero él se quedó. Mandó a su jefe de batallón y él se quedó, no quiso ir a la guerra. Y estando en la azotea del palacio, vio a una mujer bañándose desnuda, que era Betsabé, y Betsabé era la esposa de Urías, el jefe del batallón de pueblo de Israel. Y la vio, la mandó a llamar, se acostó y tuvo un hijo con ella. A la primera de una vez. Después de haber cometido ese adulterio, el pecado lo llevó ¿a qué? A cometer un asesinato.
que le dijo al jefe ahí del batallón, mira, póneme a Urias ahí al frente, ¿verdad? Para tratar de que lo mate. ¿Por qué? Porque David quiso ocultar su pecado. De esa manera cometió asesinato. Imagínense. Un pecado lleva a otro pecado. Y él quiso ocultarlo, pero aquí ante ojos de Dios no hay nada oculto en la tierra. Usted, aunque esté en el África, en Asia, en cualquier parte, hace algo que no es debido a la voluntad de Dios, Dios se está dando cuenta, aunque no tengan una cámara grabando. Dios sí lo está viendo. A Él mira todas nuestras acciones las 24 horas del día. En lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que practicamos. Por eso David quiso ocultar su pecado matando al... si ya está ya en viuda, por lo menos ya la puedo tomar como mi esposa, ¿verdad? ¿Qué fue la consecuencia de ese gran pecado que cometió David? Dice la palabra que cualquier problema de pecado que podía cometer tenía que pagarla 4 veces más. ¿Y sabe qué perdió David? Sí recibió el perdón de Dios, pero no las consecuencias de ese pecado. Perdió 4 vidas, 4 hijos. Y entre esa pérdida de esos 4 hijos, fue el hijo que nació con Betsabé. Imagínense, fue el primer hijo que perdió, ¿ya? Luego perdió también a los otros 3 hijos, Adonías y Absalón. 4 hijos perdió, a consecuencia de ese pecado. Entonces, vemos pues de que este hombre, ¿ya? Sabemos que fue un buen salmista, nos dejó muchos salmos hermosos, ¿verdad? Pero cuando llega a lo peor que puede caer un hombre, fallándole a Dios y al prójimo, él escribe los salmos, ¿verdad? Que conocemos el Salmo 8, el 51, ¿verdad? Cuando reconoce todo su pecado y Dios le perdona. Le perdona todos los pecados que había cometido. Imagínense, a pesar que fue mentiroso, adúltero, asesino, todo. Pero ¿saben qué aprendemos de David? Que David siempre fue un hombre que, a pesar que metía la pata, a pesar que le fallaba a Dios, inmediatamente le pedía perdón a Dios. Y Dios conocía su corazón, que era un hombre sincero. Y por su sinceridad, realmente Dios le perdonaba. Y estamos seguros que David no está en el infierno, está con Dios en el cielo. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros realmente reconozcamos el pecado que podamos cometer. Y por eso aquí en Hechos 13:22 lo tenemos, lo mencionó el escritor del libro de los Hechos, y dice: quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, a quien haré todo lo que yo quiero. Está en 1 Samuel capítulo 13, ¿verdad? Entonces vemos pues que este personaje, que Pablo lo menciona, ¿verdad? Lo menciona porque David fue un hombre realmente que demostró, ¿verdad?, ser un pecador como la Biblia no lo marca, pero que recibió bienaventuranza. Y bienaventuranza quiere decir 3 veces dichosos somos cuando nos levantamos, ¿verdad?, de nuestras iniquidades, cuando recibimos el perdón, ¿verdad?, que Dios nos da. Y por eso él escribe en Salmo 32:12 estas palabras que yo les mencioné, ¿verdad? Y también
en 2 Corintios 5:19. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y por eso, amados hermanos, el único que puede perdonarnos los pecados es nuestro Señor Jesucristo. Usted no tiene por qué irle a confesar sus pecados al pastor o al sacerdote o al líder de la iglesia. O tiene que realizar un retiro espiritual para ir a confesar pecados. No, hombre. La mayoría de iglesias eso hacen. Pero más lo hacen, ¿saben para qué? Para conseguir más pisto. Programas retiros. Hoy usted puede recibir ese perdón de pecados si le confiesa al Señor sus pecados. Leamos 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para la circuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Sí, Abraham, ahí todavía no practicaba la circuncisión, sino que él, por fe, ¿verdad?, Dios lo llamó y hizo caso y obedeció a Dios. Y por eso nosotros entramos también en ese pueblo escogido de Dios. Así como Dios escogió a Abraham, que fue el padre de la fe, nosotros también, ¿verdad?, entramos en ese redil. ¿Pero cómo? A través de su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Inclusive cuando vino Jesús, y Jesús, ¿quién es? Es el hijo, se mencionaba, Jesús el hijo de David. Ahí menciona todavía el hijo de David. ¿Por qué? Porque realmente Jesús nació prácticamente de María, y María venía de descendencia de David. También José, que fue su padre acá terrenal, para criarlo, educarlo y todo, ¿verdad?, también venía del linaje de David. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la circuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió, dice el 11, la circuncisión como señal, como sello de la justicia y la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no incircuncisos, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Miren, la Biblia es un libro en el cual nos revela todo lo que Dios tenía planificado. No podemos agregarle más. Dios envió señales, y una de las señales que Dios envía al pueblo, a través del pueblo de Israel, era la circuncisión. Pero esa era una señal que cuando Cristo viniera y usted y yo recibamos a Jesús como nuestro Salvador personal, Él iba a circuncidarnos, no de nuestro prepucio, sino que del corazón de cada ser humano. Él hace las mejores cirugías, pero en el corazón, perdonándonos nuestros pecados, haciéndonos nuevas criaturas. De esa manera Dios nos hace que seamos circuncidados, pero en el corazón. Por eso, amados hermanos, es lo más importante que puede hacer el hombre, es reconocer a Jesús. Porque dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que, amados hermanos, Dios quiere que le confesemos sus pecados, nuestros pecados a Él. Pero el hombre hoy en día, miren, yo me vine triste porque ni un alma logramos conseguir con todos los familiares, todos duros, primos, tíos y todo. Pero tengo que regresar, porque no me voy a cansar hasta verlos rendidos. Si el Señor no me levanta antes. Mi hermano es uno también de ellos. Usted y yo también, usted también tiene ese ministerio acá. Tiene que luchar
porque sus hijos y toda su parentela conozcan a Jesús como Salvador personal. A la prima que fuimos a ver la primera vez, ella sufrió un tumor en el cerebro, fue operada la primera vez, pero el tumor se le fue de entre el cerebro y el cerebelo. Ahí no hay operación. Ha sobrevivido esta enfermedad por más de 10 años. Pero me confesaba mi prima, que tuvo más de 16 hijos, y que la mayoría la tienen en Estados Unidos ya, sus hijos. Me confesaba que me dice, mira, yo le rogaba al Señor ver a todos mis hijos a los pies de Él y sirviendo en la iglesia. Era la petición que tenía mi prima en su corazón. ¿Ya te lo concedió? Sí, me dijo. Todos están en la iglesia. Bueno, claro, unos aquí y otros allá, ¿verdad? Pero están en la iglesia. Asiste, no hay ni uno descarriado. Imagínense. Y esa es la promesa, ¿ya? Que Dios hace inclusive a Josué, cuando dice, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando uno recibe a Jesús, realmente debe de creer también a los hijos, los nietos y todo el resto de la familia. Deben de creer en Jesús. Ahora, puede ser que nosotros tal vez no estemos orando por eso. Hoy en día, hoy le pongo este reto de que haga un listado de todos sus parientes que aún no conocen a Jesús. Y empiece a orar por ellos. Habilite un lugar, un cuarto en su casa, como un cuarto de batalla. ¿Sabe cuál es el cuarto de batalla? Ir a arrodillarse y orar por esos parientes, el listado. Y ahí va a ver que Dios nos va a responder. Así como le respondió a mi prima, yo sé que también el Señor me va a responder a mí. Pero me traje esa gran carga, les cuento, porque según yo ya estaban en el camino del Señor, todos ellos y nada. Es una carga más. Así que hoy les recomiendo que hagamos eso. Termino. El tiempo se me ha ido. Pero quiero que leamos Primera de Juan. Dice el 8 y el 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi estimado amigo o amiga, que nos ve a través de estas redes sociales, no siga esperando que Dios haga algo sobrenatural para poderle convencer. Venga a los pies del Señor por fe, como lo hizo Abraham, como lo hizo David, como lo hemos hecho muchos millones en todo el mundo. Porque si usted no lo hace, siempre va a decir como el 8. No, yo no tengo pecado, yo hago buenas obras, no miento, no robo, no nada, y se justifica a sí mismo. ¿Qué dice la palabra? Que hacemos a Dios mentiroso. Nos engañamos a nosotros mismos, dice, y la verdad no está en nosotros. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero mire qué dice el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquí hay dos guerras. Hay guerra espiritual. Que Satanás siempre le va a decir a usted, no, tú no tienes pecado. No tienes por qué confesarte con nadie, ni con Dios. Tú eres Dios.
Bueno, mi prima estuvo 8 días en un viaje misionero en México, en Jalisco. Y cuando tuvieron enfrente un muchacho todo peludo, rapado acá, pero peludo hasta acá le llegaba el pelo, hasta se asustaron. Y le dice: ¿tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios, yo soy mismo Dios. Así le dijo el muchacho. Eso es lo que hace el pecado. El pecado se creen dioses. Y eso es lo que enseña otras religiones, por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Eso es lo que creen. No, ustedes van a ser también como dioses. Y ese es el peor pecado que cometió, le inculcó Satanás a Eva. Ah, no, es que mira, si tú comes eso, tus ojos van a ser abiertos, van a ser como dioses. Así le dijo el muchacho: no, yo soy mi propio Dios. Y así hay mucha gente que cree que no necesita perdón, no necesita de Dios, y rechaza al Hijo de Dios. Por eso, mi estimado amigo, yo le invito, y si hay alguien acá en la congregación que no ha confesado sus pecados ante el Señor, lo haga en este momento, haciendo esta oración por fe. Cierre sus ojos y repita conmigo aquellas personas que aún no lo han hecho en toda su vida, pero lo hacen en este momento. Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti a pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos mis pecados y que resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. Gracias, Señor Jesús, por perdonar mis pecados, por limpiar mi corazón. Entra a mi corazón a morar desde ahora en adelante. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y por darme vida eterna en ti. Amén. ¿Hay alguien que repite esta oración conmigo de la congregación? El que levante la mano. Si no lo hay, es porque supongo, bueno, el Señor sabe quién somos y quién no lo somos, pero yo tengo la suposición de que todos hemos pedido la vida al Señor. Que el Señor le bendiga.